¿Podcosteño? Podcosteño, 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 podcosteño. Pon podcosteño, primo. Muchas gracias. Cerramos. Y habla de algo muy específico en el capítulo de El Águila Despistada, página 34. Habla de un lugar que se llama El Coquillo, que se encuentra en Guerrero. Mi abuela era originaria de ahí. Alguna vez me contó que un tío de ella estuvo en una revolución. Yo no sabía de qué revolución hablaba. Y yo nunca le creí hasta el día que llegué a la página de su libro y lo leí. Y pues le quería agradecer por eso, por recordar que también en Guerrero hubo momentos especiales y sobre todo porque quién sabe cuántos años después tuve que llegar a su libro para que aquel dato histórico que mi abuela un día me dio lo pudiera creer. Muchas gracias. Si eres acapulqueño, tienes que conocer a Juan Escudero. Te dejo de tarea que leas la historia de Juan Escudero. Yo, después de haberle escrito la historia de Juan Escudero, yo quería ser acapulqueño, compañero. Échenle un ojo. Podcosteños, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Zócalo de Acapulco. Estamos realizando una encuesta y la pregunta que estamos haciendo es: ¿has escuchado hablar de Juan R. Escudero? Es nuestra pregunta podcosteña, vamos a ver las respuestas. ¿Pero? No. Héroe, ¿no? Sencillo, héroe. ¿Se vale así, no? No. No. ¿Han escuchado hablar de él? Sí, en la escuela. ¿En la escuela? Sí, ¿Recuerdas algo? No, la verdad no. No. ¿No? No, Nada. no, solamente el nombre de las calles. No. No, ¿para qué lo voy a decir? No sé quién es. Lo que sea que recuerden Juan R. Escudero, colonia, calle. Bueno, la calle de aquí del centro, Juan Escudero. Ok. Sí, esa sí la conozco. Juan de Escurrero está aquí por el Zócalo. Sí, más de esa, pero la persona sí no la conocemos. Pues solamente que la estación de la Cabús, cuando dicen Juan R. Escudero. Ah, súper bien. Hasta ahí. Sí, ¿Nos podría platicar un poquito lo que se acuerda? no sé, no. Fue un líder, pues, no fue, yo sé que fue de aquí de Acapulco, Ajá. que defendió a los pobres, Sí. pero pues nada más ahí nada más. Sí, ¿Nos puede contar? claro que sí. Fue un no sé si fue general de aquí de Guerrero y fue un líder que encabezó todo el movimiento revolucionario. Sí, ¿Sí? ¿Quién fue? platicar? es presidente municipal de Acapulco, líder social, luchaba por los trabajadores, por la desigualdad social. Fue presidente de Acapulco, un agente de izquierda, un líder de izquierda. Súper. Muchísimas gracias. Sí, para servirle. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Bien, muy bien. Pues antes de empezar, advertencia. Esta es una advertencia porque posiblemente la historia que vamos a contar hoy, a algunas personas no les va a gustar que la contemos, o a algunas personas les va a motivar a hacer cosas diferentes. Entonces esta es como una advertencia antes de que se sienten a escuchar o a ver este capítulo. Eso sonó muy serio. No sonó a nosotros. Ya sé, sí. Hoy vengo en modo serio, de hecho. Oh, ¿por qué vienes en modo serio? Porque creo que lo que vamos a platicar hoy, pues sí es serio, ¿no? Se me hace algo así. Y aparte, creo que es una historia bastante interesante, bastante importante. Uh-huh. Que yo creo que si todos los acapulqueños la conocieran, versus, no sé, tendríamos una perspectiva diferente de nuestra historia, de nuestra cultura. No sé, me genera muchas cosas que me hacen pensar. Uh-huh. Y siento que sí, es algo bastante importante, entonces advertencia. Bueno, pero creo que es eso, más que serio, que de todos modos no decimos las cosas con seriedad, como ven, aunque lo sean,
creo que es importante. Y es importante por todo lo que acabas de mencionar, pero también añadiría que porque eso nos permite entender también el presente, el entender el hoy en Acapulco. Entonces, hoy, 27 de mayo del 2021, 22. No manches, ¿cómo se pierde la noción del tiempo? Sí, ya sé. Vamos a hablar de un tema muy importante, de una persona muy relevante para Acapulco. ¿Y por qué lo vamos a hablar el día de hoy específicamente? Porque hoy es su cumpleaños. 27 de mayo de 1890 nació esta persona de quien vamos a hablar hoy, que su nombre es Juan Ranulfo Escudero. Fíjate que hay algo, ya empecé con fíjate, hay un dato bastante curioso porque el capítulo anterior te platicaba que mi nombre en mi familia ya tiene más de 100 años. Mi bisabuelo Román nació el 9 de agosto de 1890. Entonces es contemporáneo de Juan Ranulfo Escudero. Y me causa curiosidad porque mi abuelito me platicaba que cuando estaban construyendo la catedral, que estaban haciendo reparaciones en el Zócalo, ya mi bisabuelo más grande, él bajaba desde Santa Cruz con lo que plantaba su familia y lo regalaban pues a la iglesia, a todos los que trabajaban ahí. Entonces como que me hizo imaginarme que pues en algún momento tal vez mi bisabuelo Román se cruzó con Juan Ranulfo Escudero, o tal vez hasta cruzaron alguna palabra, o fue algún meeting de la época. Entonces me generó así dije, wow, por ahí andábamos también. Sí, suena bastante interesante, o sea, además como imaginar el periodo, ¿no? Después de lo poquito que acabamos de aprender de Juan R. Escudero, pues también entender, imaginarse cómo era la época, cómo era en ese momento. No manches, y más de 100 años después, aquí estamos para contar la historia de una persona. Y de Acapulco, que al final es parte de eso, ¿no? Juan R. Escudero es parte de la historia de Acapulco, es parte de esta historia perdida que a veces no conocemos, a veces no lo vemos o no ponemos atención en clase, a veces pues no sé, no lo platicamos en general en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos conocer, Román, pues la historia del puerto? ¿Cómo podemos conocer a los personajes relevantes que estuvieron en su momento y que influyen incluso para el presente, ¿no? Precisamente aquí tenemos el libro de Juan R. Escudero, que es lo único en lo que nos pudimos basar o lo que pudimos encontrar, la información más detallada que pudimos encontrar respecto a este personaje. De hecho, también aparte de Paco Ignacio Taibo y su trabajo, también Renato Ravelo, él hizo una recolección de su periódico Regeneración, que es algo que vamos a platicar más adelante. Buenísimo. Pero hay muy poca información. Aparte que en la época se perdieron archivos, se quemaron libros. Otros. Entonces, pues vamos a platicar más adelante de que pues Paco Ignacio Taibo nos platicó que hizo una investigación por años de este personaje. Y pues es lo que hay. Pero me gustaría que nos cuentes antes quién es la personilla que escribió este libro. Bueno, realmente, como decíamos, es la información más detallada que hay respecto a Juan R. Escudero y nos basamos en este libro de Paco Ignacio Taibo y les vamos a platicar un poco de quién es Paco Ignacio Taibo para quienes no lo conocen y para quienes sí, pues bueno, tratar de complementar esta información, ¿no? Él es Francisco Ignacio Taibo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II. Nació en Gijón, España, el 11 de enero de 1949 y a partir de los 10 años creció en México. Él es un incansable activista social, historiador, autor de las biografías de Pancho Villa y del Che Guevara, que son de las más conocidas, de las más famosas, más vendidas, pero así como este libro que tenemos aquí, también es autor de otras obras, en total más de 70 obras de distintos géneros literarios, publicados en 28 países. Sí, algunos de sus libros han sido mencionados entre los libros del año por The New York Times y Los Angeles Times. Él, junto a su faceta de escritor, ha trabajado como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido director de las series México, Historia de un Pueblo y Crónica General de México.
Ha merecido 3 veces el Premio Internacional Hamed a la Mejor Novela Policíaca, el Premio Francés 813 a la Mejor Novela Policíaca Extranjera publicada en Francia. También ha sido ganador del Premio Bancarella en Italia al Libro del Año, del Premio Nacional de Historia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1986, fundador de la sección Cultura del Universal hasta 1999, y pues en general su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo en 2008 y actualmente es el director del Fondo de Cultura Económica. Por poner un breve resumen de la vida e historia de Paco Ignacio Taibo II. Toda esta parte de la persona que escribió esto es bastante padre conocerlo, y pues vemos que no es un improvisado el que escribió el libro, ¿no? Es una persona. Definitivamente. Él mencionaba, ¿no?, que fueron años de investigación para poder llegar a este libro que tenemos aquí, a conocer parte de la vida de Juan R. Escudero. Y a mí me gustaría preguntarte, Román, pues precisamente, ¿no?, poder adentrarnos ya más allá de lo que Paco nos platique o nos haya platicado, no sé, en la línea temporal de este video al momento, si ya pasó o no pasó, pero como tal conocer ya, adentrarnos en los detalles de Juan R. Escudero. Pues creo que como muchas familias guerrerenses de Oaxaca y de México en general, pues siempre hay un familiar español, ¿no? De, no, mi bisabuelo, mi tío, mi padre. En este caso, el padre de Juan R. Escudero era español y su madre era de Ometepec. Uh-huh. ¿Alguna vez has ido a Ometepec? No. Tenemos que ir a Ometepec. Seguramente aquí hay alguien escuchando que es de Ometepec. Entonces, la madre de Juan R. Escudero era de Ometepec, su padre español. Se comenta que era ya la segunda familia que levantaba el señor, porque el papá tenía 44 años y la mamá tenía 30 años uh-huh. cuando nace Juan R. Escudero. Y pues bueno, él nace el 27 de mayo de 1890 y pues tienen 4 hijos, los cuales pues son pues Juan, Felipe, Fulgencio y María. Juan R. Escudero era el mayor de todos ellos. Excelente. Y pues ellos, igual su papá era comerciante español, Francisco Escudero, y él venía de la provincia de Santander y tenía negocios de telas y abarrotes aquí en Acapulco. O sea, también era un comerciante, uh-huh. Pues no sé si muy importante, pero era comerciante. Y qué curiosidad, qué curioso que más adelante los enemigos de Juan R. Escudero en particular pues también iban a ser comerciantes, ¿no? Sí. También te quiero comentar, Neira, que la casa de Juan R. Escudero estaba en el centro de aquí de Acapulco. De hecho, por aquí a lo mejor ven, no a lo mejor van a ver una toma donde está la casa de este personaje, o donde estaba la casa de este personaje. Ahora hay un Milano ahí, hay un Milano y ahí enfrente está una Óptima también. Uh-huh. Entonces él vivía muy cerca del Zócalo de la catedral de aquí de Acapulco. Y me da curiosidad porque hace un tiempo este capítulo, Podcosteños, está planeado o platicado casi desde el inicio de Podcosteño, ¿no? Sí. Dijimos, tenemos que hacer un capítulo de Juan R. Escudero, y casi un año después ya lo estamos haciendo. Por fin. Entonces, yo en el documental de Paco Ignacio Taibo, él va donde estaba su casa y muestra una placa. Ahorita pues igual pueden estar viendo la placa que está ahí donde indica que él nació, pero actualmente ya no está. Hace una semana que fui, hace una semana exactamente, dije, no, pues voy a volver a hacer la toma donde se ve la placa de que dice que aquí vivió y creció Juan R. Escudero, y la placa ya no está. Entonces me llamó la atención porque la placa anterior me parece que ya estaba algo desgastada. Uh-huh. Entonces yo quiero pensar que la quitaron para poner una nueva placa mejor, ¿no? Entonces sí es interesante, y también me llama la atención porque, o sea, llegas ahí, dicen, aquí vivió y creció Juan R. Escudero, y ves el Milano, así de, ¿a poco aquí en el Milano creció? Entonces es parte de la evolución, ¿no? De Acapulco, de todas esas casas del centro, de todo. Sí, es parte de la evolución, pero también parte
olvidar, ¿no? De Sí, cómo sí. se va poco a poco perdiendo esa historia, pienso yo, cómo podría en otro momento conservarse esa placa, que el espacio como tal pues quedara, ¿no? Intacto Sí, de algún claro. modo, utilizarse para otro tipo de cosas, pero bueno, en este momento no está. Al menos esperemos que la placa regrese a su sitio para que conozcamos más allá de lo que es. Versus, Nay, me hiciste recordar que, o sea, la casa de Juan R. Escudero ya no está, ahora es un negocio comercial. Qué ironía. Y apenas estaba a la venta la casa donde vivió Benito Juárez cuando estuvo aquí. Ah, sí. Entonces, no sé si lo vieron en las noticias, aquí Ya igual lo vi. cerca del Zócalo, pero ahora Juan R. Escudero, si lo vemos de frente, el malecón, Juan R. Escudero vivía para acá y Benito Juárez estuvo viviendo de este lado. Entonces, creo que pedían como 5 u 8 millones por la propiedad. Y dije, wow. Pero bueno, cuando quieran dense una vuelta por ahí se ve claramente dónde estaba. Entonces van a saber que aquí vivió Juan R. Escudero. Perfecto. También se habla un poco de que, y esto me llamó bastante la atención, que él se fue a estudiar a Oakland, California, y lo hacen estar por allá de 1907 a 1910. No hay como que claro cuánto tiempo estuvo por allá, porque ya sabes, el conflicto de citas, de él estuvo aquí. Sí. Unas personas lo citan aquí en 1907, que volvió de Oakland, California, por alguna enfermedad. Entonces, pues bueno, de que se fue a estudiar por allá, estuvo por allá. Y me da la curiosidad, Neira, porque se comenta que en ese tiempo, como no había carretera de Acapulco a Ciudad de México, era más fácil mandar a las personas a estudiar a Estados Unidos, a California, que mandarlos a Ciudad de México. Digo, wow, o sea, qué cosas, ¿no? O sea, ahorita Qué curioso. qué curioso que pues la carretera de alguna forma nos tenía incomunicados. Sí. Entonces, pues vete a California, hijo, a estudiar. Aquí casual. Ajá. Voy a la vuelta. Entonces, pues es algo que me llama bastante la atención. Y se comenta que estudió en el St. Mary's College y estudió el oficio de mecánico electricista, así como yo, tenemos eso en común. Entonces, pues es parte un poquito, Neira, de sus orígenes, de su familia, de sus estudios. Entonces, pues, qué interesante, ¿no? Sí, y fíjate, Román, que en medio de esa confusión entre las fechas, ¿no? Entre de cuánto tiempo estuvo en California y cuánto no. Bueno, total que cuando regresó de California, yo creo que, y esto ya es mi opinión personal, pues precisamente ir, estudiar, conocer también otro tipo de lugares, pues le permitió que cuando llegara a México, cuando llegó específicamente a Guerrero, a Acapulco, pues vio las condiciones en las que se encontraban los trabajadores del puerto, ¿no? Presenció la explotación de trabajadores, de jornaleros campesinos y también de estibadores, de las personas que trabajan en los astilleros, incluso quienes ganaban muy poco, salarios muy bajos y también en comparación a las largas jornadas que trabajaban. Entonces, después de tener un acercamiento con estas personas, de trabajar incluso directamente y hacer pues cierto compañerismo y amistad con algunas personas que trabajaban en los astilleros, con pescadores, formó algo que se llama la Liga de Trabajadores y Obreros del Puerto de Acapulco. Esta liga más adelante se convirtió en un sindicato y más adelante se convirtió también en un partido que ahorita les voy a contar, pero la intención de esta Liga de Trabajadores y Obreros del Puerto de Acapulco era plantear y reformar los derechos de los trabajadores en relación a sus jornadas y salarios, por supuesto. Entonces, después de tanto luchar, tanto tratar de hacer estas reformas, de buscar mejores condiciones para los trabajadores, él viajó a Ciudad de México, porque aquí no veía claro, a plantear la situación a Venustiano Carranza, pero se encontró con que no hubo realmente una solución, no hubo una respuesta o una atención más bien a los problemas, lo que provocó que él regresara para independizarse y reorganizar, digamos, a los trabajadores de tierra y de mar, ¿no? Incluso es bien curioso, Román, porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de los pescadores, y esto es algo que se vive en la actualidad todavía,
Por ejemplo, ellos arrendaban sus artes de pesca o los equipos al comprador con la promesa de venta más adelante. O sea, de todos modos, quedaban amarrados de que sí o sí tú me vas a comprar, o más bien tú me vas a vender independientemente de lo que yo te pague, ¿no? Entonces eran condiciones muy difíciles, así que cuando vio que Venustiano Carranza de plano no le dio una atención, él vino, reorganizó a los trabajadores de tierra y mar para buscar un cambio pues en la política y social de la región, ¿no? Y te digo, primero fue esta liga, después se convirtió en un sindicato y posteriormente se convirtió en el POA o en el Partido Obrero de Acapulco, ¿no? Y parte de lo que él quiso organizar, ¿sabes cómo venía? O sea, ¿qué es lo que él pedía para los trabajadores? Específicamente pedía 9 puntos. El primero era pedir un pago justo por la jornada de trabajo, que era lo que te mencionaba, defender los derechos humanos, que bueno, al final de cuentas está escrito, Y hasta el día de hoy se sigue luchando. sanear las autoridades, esto, está interesante, participar en las elecciones, exigir la jornada de 8 horas de trabajo para pues las personas que estaban activas, propagar la educación, conseguir tierras para los campesinos, hacer las gestiones convenientes para que se abriera la carretera México-Acapulco y emprender una campaña enérgica contra las enfermedades. No manches. Nada fuera del otro mundo, nada que no esté en nuestros derechos humanos, nada que no es nada extraordinario. Pues bueno, solo para regresar al tiempo de organizarnos en las fechas, cuando él se va de Acapulco fue de 1913 a 1915, que estuvo exiliado. Regresa a Acapulco en 1918 y es cuando sucede todo esto, ¿no? Que, oye, también anduvo trabajando en La Roqueta, ¿no? Con los pescadores y los astilleros. ¿Sabes algo de esa parte? Eso, solamente, que estuvo trabajando mano a mano con ellos y fue cuando se dio cuenta de las carencias que había para este sector específicamente, y que fue que junto a las personas dedicadas a la agricultura, a los pescadores, astilleros, etcétera, fue que decidió formar esta liga de trabajadores. De hecho, por ahí cuentan, hay una anécdota de don Guido Rentería de Palau, de la isla de La Roqueta. Ajá. Nos cuenta que él era su héroe local. Y pues, por ahí cuenta una anécdota que les vamos a contar más adelante. Ahorita creo que todavía no. Entonces, ellos saben que estuvo trabajando en La Roqueta y pues ahí fue que vio todas esas cosas, ¿no? Volviendo al punto de los enemigos, pues bueno, había casas comerciales en Acapulco que controlaban todo, prácticamente todo. Estas casas comerciales hasta están ubicadas, Neira, o sea, Casa Comercial Alzuyeta, que se fundó en 1821, Fernández y Cía y Fernández Hermanos en 1900, que casualmente se conocía como la ciudad de Oviedo. Por ahí no sé si se les haga conocido un edificio que lleva ese nombre y pues obviamente ellos estuvieron involucrados cuando se creó este edificio, ¿no? Que conocimos como el edificio Oviedo, pues fue por parte de ellos, ¿no? Hasta también se conoce a los que estaban a cargo de cada una de las casas comerciales. Pascual Aranaga, que era de origen vasco, Marcelino Miaja, que era de origen asturiano, y Jesús Fernández igual de origen asturiano, y pues obviamente como eran españoles, pues de ahí viene lo de Gachupín, ¿no? Resulta que estas casas comerciales, que creo que este es un punto muy importante, controlaban todo, o sea, controlaban la venta de productos llevados de otras tierras a Acapulco, y monopolizaban la extracción de productos agrícolas, y aunque no eran totalmente dueños de todo ello, tenían el poder para controlar todo esto, ¿no? Ellos controlaban prácticamente todo, desde la pequeña industria que había en Acapulco, el transporte, la pesca, los bancos, los telégrafos. Es como si nos intervinieran los teléfonos a todos el día de hoy. En el teléfono. Ajá, menos que, bueno, si queremos algo, pues, el teléfono, porque, pues, con el teléfono estamos hablando con gente que a lo mejor no está tan cerca. A lo mejor en esa época, pues, con una carta. Pero también, Neira, en ese tiempo la gente en Acapulco no sabía ni leer ni escribir. Sí. Entonces, era algo bastante complicado.
Y ese fue un punto muy importante porque con todo ese control que tenían estas casas comerciales, pues ellos ejercían cierta presión y poder sobre los funcionarios públicos, sobre los alcaldes, sobre los empleados aduanales, sobre los jefes de zona militar. Y pues, para si no fuera poco, Neira, eran casas comerciales que no estaban fijas. O sea, ellos se movían y controlaban prácticamente desde los límites de Michoacán hasta Oaxaca. Entonces, o sea, era un monopolio súper cañón. Prácticamente también por ahí Paco Ignacio Taibo dice, si se le ocurría a algún vendedor venir a vender semillas, pues lo que hacían ellos era que rebajaban los precios de sus semillas para que el otro se le echara a perder su producto, terminaran de comprar ellos, el que quería vender se fuera y volvieran a controlar todo otra vez. O sea, era algo muy cañón. Y pues bueno, en ese tiempo Juan R. Escudero se dio cuenta de este monopolio y que pues estaba controlado desde Michoacán hasta Oaxaca. ¿Y cómo creen que se podía acabar ese monopolio? Pues como Acapulco estaba incomunicado, ¿cuál crees que era la solución, Neira? Buscar una forma de comunicación. ¿Y cuál era esa forma de comunicación? Pues con una carretera. Entonces Juan R. Escudero estuvo luchando. Híjole, imagínate, no había carretera, Neira. Y ahora decimos, no, pues yo soy del puerto de Acapulco. Tampoco había puerto en esa época. Entonces, si los barcos llegaban, tenía que literal la gente meterse al agua y ahí te va el bulto de lo que sea y así lo descargaban. Y eso está plasmado en un mural que están viendo a continuación. Un mural que se encuentra atrás del Zócalo por donde venden los esquites. ¿Cómo voy de...? Ya saben dónde. Ese mural, pónganle atención. Ahí está plasmado como que, no, pues yo soy del puerto de Acapulco. En ese tiempo no había puerto, no había carretera. Entonces está plasmado con una imagen de una persona bajando los bultos literal dentro del mar, bajando y descargando los productos que traían. O sea, híjole, sí, es un Acapulco, Neira, que... Difícil. Y fue justo lo que vio Juan R. Escudero, ¿no? Por una parte veía esta incomunicación, veía cómo los comerciantes estaban, pues de alguna manera eran los dueños del puerto, veían las condiciones de los trabajadores, de los jornaleros, y bueno, fue que se funda esta Liga de Trabajadores, fue que en su momento se funda el POA, y pues para tratar de buscar mejores alternativas para los acapulqueños, ¿no? Y bueno, Neira, o sea, ya en el contexto de todo esto, o sea, ya me calenté, o sea, no hay carretera, no hay puerto, y pues este brother pues estaba bien metido y dijo, no, pues vamos a crear un periódico para tirarle a los gachupines de la época. Y entonces en 1920, o sea, ya tiene 30 años. Ya se está acercando al final de su vida. Ay, Dios, tengo 32 años. Ya pasé los 27. En 1920 nace el periódico Regeneración. Me suena un periódico actual. Y pues circulaba los domingos. Y pues algo que sí me llamó la atención es de que ¿cuántos periódicos crees que se vendían en la época? En un Acapulco de casi apenas 6,000 habitantes. Y más del 90% de acapulqueños no sabía leer. ¿Cuántos periódicos crees que se vendían? O sea, no hay el dato exacto de cuántos periódicos se vendían, pero ese periódico era bastante peculiar. Se dedicaba a tirar contra las personas de las casas comerciales, desde corrupción, chismes, cosas personales. Entonces pues también como que Juan les picó la cresta, los provocó un poco. Ajá. Y pues fue que aquellos reaccionaban, ¿no? Entonces, Neira, como pues dijo, chin, la gente hizo un periódico en un lugar donde la gente no sabe leer ni escribir. Sí. Entonces lo que hizo fue que agarraba a los niños que iban a la primaria y estaban aprendiendo a leer y los ponía a leerle el periódico a la gente. O sea, agarraban el periódico de Regeneración y se los leían los niños a las personas con todo lo que pasaba en ese Acapulco, ¿no? Se me hace padrísimo. Qué bonita estrategia. Vale la pena comentar que pues todo este periódico lo escribía Juan, o sea, todo lo escribía Juan R. Escudero.
Y pues bueno, sería bastante interesante, Neira, pues algún día poder ver el periódico de Regeneración en nuestras manos, ¿no? Pero resulta que el archivo que se tenía de Regeneración en Acapulco se perdió. No está, no existe. Entonces, ya comenté anteriormente de Renato Ravelo, él pudo rescatar una colección de Regeneración y se lo llevó de Acapulco. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Y pues no lo encontraban. Y para su muerte de Renato Ravelo, le dejó la indicación a su hijo que la colección de Regeneración que él tenía fuera entregado al Aguagro en Chilpancingo. Si alguien quiere ir a ver esa colección, hay un libro de Renato Ravelo donde vienen las notas de el periódico de Regeneración, donde se hablan varias cosas. Sí. Y está en Chilpancingo, de hecho está en la Biblioteca Central de la Alameda de Chilpancingo, por si alguien lo quiere ir a ver. Pero la colección ya está en un libro que hizo Renato Ravelo. Ajá. Y pues bueno, igual para comentar, Renato Ravelo fue escritor, historiador, periodista y profesor, y obviamente se destaca por los movimientos socialistas históricos, y pues bueno, ahí viene de la mano con Paco Ignacio Taibo. Y pues la colección está en Chilpancingo, si alguien tiene alguna vez la oportunidad de ir para allá, porque como repito, la de Acapulco, quién sabe por qué se perdió. Quién sabe, a lo mejor y en ese mismo tiempo se quemó, quién sabe, ¿no? Y como pues también, no sé, o sea, volvamos al Acapulco donde no hay carretera, no hay puerto. No hay orden en general, ¿no? Pues no sé, y la gente no sabía leer, pues han de haber agarrado el periódico para cualquier otra cosa, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, volviendo al punto, en 1920, en el mismo año que se crea, esta parte está padre, Naira. En 1920 que se crea el periódico, gana el Partido Obrero de Acapulco las elecciones. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Las casas comerciales y pues por medio de los militares que estaban a cargo, hicieron movilización para desvirtuar el triunfo de Juan R. como presidente municipal de Acapulco. Uh-huh. Pero vinieron gente de Tesca, de La Providencia y de Palmasola. ¿Con qué crees que venían en sus manos? ¿Con qué? Con cañas. Ajá. Con cañas, y se pusieron donde estaba el ayuntamiento a exigir que se hiciera válido el triunfo de Juan R. Escudero. Cuando llegué a esta parte, se me vino a la mente Acapulco arrasando carrizos una vez más. Oye, pero qué interesante, porque bueno, también entendamos que en ese momento Acapulco era el centro, nada más, ¿no? O sea, decir que viniera gente de Palmasola, que viniera gente de Paso Tesca, que viniera gente de ¿dónde más decías? De Palmasola, Paso Tesca y La Providencia. Y de La Providencia, o sea, era estar refiriéndote a que venía gente desde lejísimos, ¿no? Lejísimos, sí, de fuera, sí, de Acapulco, a decir, bueno, vamos a Acapulco a hacer válido el triunfo de Juan R. Escudero. Y ahí hay dos cosas, mira, hasta se me enchinó la piel. Hay dos cosas que hay que destacar que son súper importantes en esta parte de la historia. ¿Qué? Con el triunfo de Juan R. Escudero se hizo el primer ayuntamiento socialista en la historia de México. El primer ayuntamiento socialista en la historia de México. Y también es la primera vez que se lucha, por el fraude electoral, que se hiciera respetar la voz del pueblo, porque pues obviamente en ese tiempo la gente pues no quiero hablar de más, pero pues bueno, ya se sabía quién ganaba, porque la misma gente no iba a votar. Entonces cuando Juan R., el POA mejor dicho, se pone, la gente fue a votar, y como fueron a votar, quisieron que se llevara a cabo lo que ellos pues había, lo que ellos querían, ¿no? Sí, que se hiciera válido al final. Exactamente. Su voto incluso, ¿no? Y pues, o sea, gana y se convierte en el primer ayuntamiento socialista de México, y es la primer defensa en contra del fraude electoral en el país,
y la llevaron a cabo con cañas de azúcar. Arrasando carrizos, pues. Entonces me llama bastante la atención esta parte. Y hay otro punto, Neira, que creo que esto se me hace muy bello. ¿Qué? Y justamente estábamos platicando con Miriam, lo tengo que decir, apenas por una cuestión que ahí pasó. Él le abrió la puerta del ayuntamiento a las personas para crear cooperativas para que los artesanos de la época trabajaran en los patios del ayuntamiento. Qué bonito. Entonces, creo que eso difícilmente pasaría actualmente. O sea, yo no me imagino a ningún gobierno anterior o en el futuro, o quién sabe, ojalá, que le abra las puertas del ayuntamiento a la gente de aquí, vengan a trabajar, sí. Aquí hay el espacio para que pongan sus cooperativas y sus talleres. Y wow, o sea, Neira, imagínate, o sea, también aquí se comenta que lo hizo también como protección. Me suena a la gente misma me protege. Entonces, qué interesante, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionas lo que hizo ya específicamente cuando estaba él en el cargo, porque como platicamos ahorita, antes de que estuviera Juan R. Escudero a cargo del municipio, realmente no había un orden. O sea, Acapulco era un desorden que de alguna manera pues estaba en función del poder de determinadas personas. Entonces, cuando él llegó, él inició, ahora sí que con una gestión municipal que catalogan algunos como sorprendente, porque buscaba varias cosas, o realizó varias cosas. Primero, fijó sueldos a los regidores y presidentes de 5 y 8 pesos, respectivamente. Luego creó una tesorería municipal que no había antes de que él estuviera ahí, creó juntas municipales, redujo los cobros en el mercado y puso impuestos máximos, o sea, puso un límite de hasta aquí, porque te digo, no había realmente un orden, se cobraba lo que quería. Emprendió una campaña contra la insalubridad, que era parte, si te fijas, de lo que exigía el POA. Exigió que todos los propietarios barrieran frente a sus casas. O sea, todas las personas, yo tengo mi casa y aquí mi frente yo lo tengo que barrer para mantener limpio. Es el programa Oportunidades. Es lo que les piden. Era un adelantado a su época. Exacto. Creó el bando de policía y buen gobierno, que atendía principalmente 3 puntos. Y estos están súper bonitos y súper interesantes. Primero, el servicio de policía, que evitaba el nepotismo y el alcoholismo en la policía. O sea, no podían los policías, no podían los miembros de las policías consumir alcohol, y también buscaba que los policías supieran leer. Eso está bien interesante, pues sí. Porque estaba buscando la educación del pueblo. Al final de cuentas, que el pueblo se informara, que conociera, que se educara. Eso fue uno. El otro punto es que se preocupaba por la higiene municipal, y estaba eso que les decía, que barrieran el frente de sus casas, que los propietarios pintaran sus casas, que recogieran su basura e impidieran que los perros y los marranos anduvieran sueltos. O sea, imagínate, se impidió que los perros y los marranos anduvieran sueltos en la calle. ¿Cómo debió estar en ese entonces Acapulco para que fuera parte de las regulaciones municipales? Oye, ¿cómo que no puedo salir a pasear con mi marrano? Con mi cuche. Pues de hecho, don Guido Rentería cuenta esa anécdota, ¿no, Neira? ¿Sí la conoces? A ver, cuéntamela. Sí, esa anécdota de don Guido, escuché que él comenta que pues Juan R. Escudero es su héroe local, y él platica que el papá de Juan R. Escudero pues fue allá con él cuando ya era presidente municipal, y acusa a una persona de que le pegó a su perro. Entonces, y le dicen, y quiero que lo metas a la cárcel. Entonces dice, a ver, aguanta, necesito escuchar la otra parte. Ajá. Llevan a la persona que agrede al perro y le dicen, a ver, que ¿por qué agrediste al perro de mi papá? Y la persona dice, no, pues yo iba caminando y el perro del señor pues me agredió a mí, él me atacó. Entonces pues yo lo golpeé porque pues él me atacó, ¿no? Entonces el papá de Juan R., don Francisco Escudero, le dice, no, pues pero mételo a la cárcel, le pegó a mi perro. Entonces Juan le dice, no lo voy a meter a la cárcel porque primero que nada aquí pues yo soy la ley
allá pues tú eres mi padre si quieres, pero pues le vas a tener que pagar las curaciones al señor que mordió tu perro, ¿no? O sea, también llama la atención de cómo hace valer la ley. Así es. Para su familia también, ¿no? Así es. O sea, demostró precisamente qué tan estricto era él con hacer valer la ley, que hasta su propio padre tuvo que meter en la cárcel. Sí, definitivamente. Está bien curioso, o sea, porque tiene que ver con este orden que a lo mejor pedimos mucho y buscamos a veces en el puerto, y aquí estaba. Desde hace muchos años, aquí estaba, se estaba promoviendo. Entonces, ¿cómo podíamos también ir caminando hacia ese Acapulco que se soñaba en un momento dado, ¿no? Y el último punto, de hecho, de estas acciones en las que el bando de policía de buen gobierno se enfocaba eran en la promoción de formas de organización económica de defensa popular, así tal cual se llamaba. Wow. Sí, y lo que buscaba esto era pues la formación de cooperativas de producción y de consumo, y eso está bien bonito porque, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar el cooperativismo, hemos visto que es de las mejores pues digamos figuras legales o estrategias económicas, porque buscan el beneficio del pueblo o de manera colectiva. Entonces está bien lindo, y aquí se estaba promoviendo. Y relacionado a lo que mencionabas de los artesanos y trabajar, también se buscaba un estímulo a talleres que producieran materiales baratos, y hacía gestiones para fundar colonias agrícolas. Wow. Entonces, ¿cómo estaba buscando siempre la mejor forma para que los trabajadores pudieran desarrollar sus actividades, pero también, con lo que decía, los talleres que producieran materiales baratos, pero también que el pueblo pudiera acceder a ellos? Sí. Entonces, está bien lindo. Y bueno, en general, el municipio, si te fijas, buscaba atender dos problemas básicos. El primero era la salud, y lo otro, que ya lo hemos venido mencionando, es el aislamiento a través del apoyo a la construcción de la carretera que conectara Acapulco con Chilpancingo, pero también con la Ciudad de México. Fíjate que está padre porque parte de toda esta historia también, de que él quería cumplir cabalmente con lo que se mencionaba en la Constitución y todos los derechos que él exigía, pues se iba, ¿no? A ver que se cumpliera. Y aquí pues hay una anécdota, dice, no es una anécdota, es parte de la historia. Fue a visitar una construcción de un tal Pancho Galeana, y mientras él llegó a la construcción empezó a preguntar a los trabajadores: ¿cuánto ganas? ¿Cuánto trabajas? No sé qué, y los empezó a organizar para de no se dejen. Entonces llegó Pancho Galeana y ya casi lo iba a balacear. Ah, sí. Entonces, no me acuerdo qué fue lo que lo detuvo, o que había muchos testigos. Fue la presencia, según el libro, sí, fue la presencia. había gente y se detuvo. Entonces, no lo mató, pero lo denunció por allanamiento de morada. Entonces, lo denuncia por allanamiento de morada, y pues Juan R. Escudero, nuestro presidente municipal, fue a dar a la cárcel. ¿Te imaginas que alguno de nuestros presidentes municipales en la cárcel ahorita? A lo mejor después de su gestión, ¿no? Pero durante su gestión no lo creo. Juan R. Escudero fue a dar a la cárcel. Juan R. Escudero fue a dar a la cárcel. Wow. Pero él seguía y se llevó su imprenta, y desde la cárcel siguió escribiendo su periódico Regeneración desde ahí con más tiempo, ¿no? Entonces, en 1921, wow. A mediados de 1921, lo liberan de un juicio, y pues bueno, Juan R. Escudero sale de la cárcel y pues sigue como presidente municipal. Pero pues ahí viene algo que pues ya va a detonar. Ya lo traían entre salsa y salsa, y pues ahí hubo una denuncia contra un tal Ismael Otero. Y pues no sé, Ney, ahí que nos puedes contar de esa parte de la historia. Con Ismael Otero estuvo pesado el asunto, y ahorita me complementas también si se me va algún dato. Pero ahí estuvo pesado el asunto, porque Ismael Otero parece que era una de las personas de confianza de Juan R. Escudero, pero se dieron cuenta en un momento dado que estaba haciendo pues fraude de algún modo, corrupción, no sé cómo lo quieran mencionar.
Entonces, cuando se descubre que este señor estaba haciendo fraude, pues por supuesto, pues Juan R. Escudero y los demás buscaron también, los escuderistas, que era como les llamaban más bien, buscaron que este señor renunciara de los cargos que tenía en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces las cosas empezaron a calentar, Román, y en ese periodo pues a Otero, que pues ya se había vuelto rival de Juan R. Escudero, y se le sumaron otras personas más, pues resulta que en ese momento, como ya tenía pique Juan R. Escudero con los comerciantes, le pusieron precio a su cabeza. Entonces habían ofrecido 18,000 pesos a quien lograra o quien se animara matar a Juan R. Escudero. A ver, contador, esos 18,000 pesos en la actualidad, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Quién sabe? En ese periodo no sé. Pues yo escuché que hasta, bueno, después ofrecieron 30,000 y pues dicen que ya era una fortuna, ¿no? O sea, ya te podías retirar. No, o sea, bueno, sí. Al menos unos 300, 400,000 ahorita. O sea, era una cosita bárbara. Entonces, por supuesto que Otero y otros por ahí se animaron también para esto. ¿A dónde hay que ir? Ya no. Y afortunadamente Juan R. Escudero se enteró de que le habían puesto precio a su cabeza, y lo que hizo fue mudarse al Palacio Municipal, y obviamente pues tenía la protección, como lo acababas de decir, de su gente, ¿no? De toda la gente que estaba ahí alrededor. Sin embargo, o no sé si hasta aquí quieras abonar algo más. No, dale. Bueno. Dale. Sin embargo, el 11 de marzo de 1922, el palacio fue rodeado por tropas del Ejército Federal. Y bueno, ya al lanzar un disparo al aire, esta fue la excusa, entre que hubo por ahí ellos empezaron, pues tiroteos, tú y yo, quién fue uno y otro. Esta fue la excusa o fue la justificación para que el comandante o el mayor Flores, pues incendiara la puerta del palacio, ¿no? Entonces incendiaron la puerta del palacio. Juan R. Escudero estaba tratando de huir, y al mismo tiempo, en ese tratar de huir, estaba buscando que llegaran personas de su partido pues a apoyarlo, pero entre que llegaban y que no llegaban, los tiempos son cortos, me están incendiando el palacio. Él trató de saltar una barda, me parece que es de una panadería, si no mal recuerdo, y en ese ínter recibió un balazo en su brazo que le rompió el brazo, y también pues penetró sus costillas, ¿no? Entonces él, como pudo, se fue arrastrando hasta lo que en ese momento era su cuarto en el Palacio Municipal, y ahí intentó una última resistencia con Josefina Añorbe y Gustavo Cobos. Me parece que pusieron un closet o un mueble, algo así, un ropero, para tratar de, pues, por lo menos hacer tiempo. Pero pues no hubo, ahora sí que no se pudo esta resistencia, no llegaba la gente, ya se estaba incendiando el palacio, ya venía el mayor Flores, quien siguió los rastros de sangre, porque les decía que se fue arrastrando Juan R. Escudero hasta su habitación. Entró y le dijo: vamos a ver si de verdad estás muerto. Y le pegó al brazo roto con unos ladrillos, le apuntó a la cabeza y dio el tiro de gracia, ¿no? Pues bueno, fue todo, hasta luego. Podcast. Ay, ese es al inicio. Sí, entonces esa fue la primer muerte de Juan R. Escudero. Aquí lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto ellos, pero se lo llevaron, sus compañeros, sus compatriotas se lo llevaron al hospital. Ya fue una situación muy complicada, entonces al final él quedó pues paralítico de una pierna. Le tuvieron también pues que cortar el brazo, me parece, tal cual le cortaron el brazo, y
pues tuvo un problema, al final de cuentas la bala le afectó también otros problemas motrices del cerebro y no podía hablar ni escribir bien, pero aún así, ahí seguía. Porque ahí se seguía cuenta al que frente. tuvo masa encefálica expuesta, ¿no? Y que también un gringo borracho que andaba aquí en Acapulco fue el que lo operó, y lo operó con una cuchara. O sea, imagínate, dijeran por ahí, siempre tiene que haber un gringo borracho en todas las películas. Y pues él fue el que lo operó, no me acuerdo ahorita bien del nombre de esta persona. Ajá. Y lo operó con una cuchara así de, dicen que el borracho gringo es médico, a ver, ven, y lo operó con una cuchara, tú. lo rescató, Sí. y pues bueno, fue que pudo volver de esa muerte. Bueno, ellos lo dieron por muerto, y pues sí, le amputaron un brazo y quedó con afectaciones para poder hablar, y definitivamente pues ya Sí. no podría escribir. Ya no podía escribir, ya no podía hablar bien, pero él siguió de todos modos en su lucha, siguió pues junto al colectivo, ¿no? De compañeros que estaban, y me parece, y recuérdame bien esta parte porque no la tengo fresca en este momento, pero parece que él se apoyaba de un joven, ¿no? Sí. Híjole, otra vez se me enchina la piel. Está De bien hecho, chida. fíjate, Neira, esto está súper impactante y muy chingón, que hay nombres de todos. Sí. Todos, hay nombres de todos. O sea, el niño que lo ayudaba, que se apoyaba, fue Alejandro Gómez Maganda. Y cuentan o sea, Juan R. pues ya tenía, como me imagino, una relación con él. Él le dictaba al niño, y por medio de ellos siguieron escribiendo el periódico de Regeneración. Ujú. Entonces, en las memorias de este niño Alejandro Gómez Maganda, cuenta, otra vez me enchiló la piel, cuenta cómo dio un discurso en el Zócalo por medio de Juan R. Escudero. O sea, el niño se acercaba y por ahí, y cito, dice, Cita. y dice dice el maestro que, y decía algo, y el maestro dice que, y decía algo, y que pues siguieran por la lucha social, que lucharan por sus derechos, y el niño fue el que dio el discurso, pero todo a balbuceos de Juan R. Escudero, ¿no? Y pues bueno, ahí se comenta igual que pues este atentado fue en marzo, ¿no? Ujú. El 10 de Sí. marzo, Sí, 11 sí. de marzo. 10-11 de marzo. Y el 9 de mayo ya estaba otra vez él escribiendo o dictando, balbuceando para el periódico Regeneración. O sea, me parece increíble. Por ahí había una señora, ¿no?, que lo cuidaba, Sí, Anita Bello. sí. Anita Bello andaba con una pistola 45. Así de que, a ver, pues, ¿quién se va a acercar ahora? Pues nos vamos todos. De aquí Cuidando. no salen. Y así con todo y su problema, pues, que ahora tenía del brazo, de que no podía hablar bien y todo, volvió a ganar las elecciones en 1923. O sea, no me quiero imaginar cómo estaba la gente, los enemigos y todos, así de, lo dejamos medio muerto, con ciertas limitaciones, y vuelve a ganar. O sea, ¿cómo? O sea, híjole, no me imagino el arraigo que tenía con la gente, o el hartazgo de la gente de, bueno, que vuelva a ganar este brother y... Sí, no, y las cosas se pusieron cada vez más tensas, o sea, por una parte ya lo habían intentado matar, lo habían dado por muerto, no lo lograron, había pues de alguna manera avivado el ánimo de la población que se había visto muchos años sometida en Acapulco, y en general en Guerrero poco a poco empezó a levantarse cada vez más. De ahí incluso el agrarismo tomó fuerza, tomó muchísima fuerza, que era uno de los sectores a los que él apoyaba, y en un momento dado tomó tanta fuerza que el mayor Flores pues decidió reprimirlos de alguna manera, ¿no? Dijeron, bueno, toca ir también pues a bajarles un poquito porque ya se me están poniendo muy duros, muy difíciles de controlar. Y aunque Escudero quería sumarse, pues apoyar a este movimiento, ya no podía por sus limitaciones físicas, ¿no? Entonces, pero de todos modos, él seguía pendiente, así como decías, desde acá, a la distancia, apoyándose de otra gente, pero seguía presente, ¿no? Y de algún modo,
pues también estaba corriendo peligro ya en Acapulco, ¿no? Aunque estuviera Anita aquí al tirante como verán y estuviera con la gente que lo apoyaba, ya se hacía muy complicado. Entonces, un grupo de 25 voluntarios quisieron venir a Acapulco, tenían todo un plan para sacarlo de aquí porque veían que tanto él como sus hermanos, ya que de alguna manera estuvieron involucrados también en las actividades que estaba haciendo Escudero, pues veían que corrían peligro nuevamente, ¿no? O de otro posible asesinato. Pero esta parte está bien interesante porque cuando estaban haciendo todo este plan para salir, mientras esto sucedía, la mamá de Juan R. Escudero, sí, mantuvo conversaciones con los militares, mensajes con los militares para tratar de, pues, digamos que negociar o garantizar el bienestar de su hijo si se entregaba, ¿no? Si permanecía aquí en Acapulco. Entonces, ella, por más que estaba haciendo estos planes, que me parece, pues le comentó, le insistió a Juan R. Escudero, él no quería porque ya sabía que no iban a cumplir su palabra, pero de todos modos su mamá amenazó con suicidarse. Si Juan R. Escudero se iba, ella amenazó con tirarse a un pozo. Sí, se lo iba con los... Sí, se iba, pues, si se iba con el movimiento agrario. Entonces, ante esta súplica de su madre, Juan R. Escudero se quedó en Acapulco y bueno, al final pues sucedió precisamente lo que se temía. A él y a sus hermanos los tomaron, se los llevaron al fuerte de San Diego, estuvieron allá en el fuerte de San Diego 6 días. Me parece que algo tenía que ver la música aquí, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Su hermano Felipe se puso de acuerdo con su esposa que a ciertas horas del día iba a tocar el violín, el vals Evelia, para que supieran que aún seguían con vida. Y solamente así... La producción oficialmente llorando en todos los capítulos. Y solamente así pudieron saber que pues seguían con vida, ¿no? En el fuerte de San Diego. Era la única forma, ¿no? Pues cómo se comunicaban. Los tenían completamente pues presos. Pues, ahora sí presos. Y menos iban a dejar que así es. Entonces, después de estos 6 días que estuvieron tocando el violín y estuvieron viendo, pues que estaban todavía con vida, el 21 de diciembre se los llevaron a los 3 hermanos al Aguacatillo, que me parece que está por allá cerca de la venta, a las afueras. Imagínense, ya la venta está relativamente cerca. En ese momento se los llevaron lo más lejos que se pueda. Al Aguacatillo, donde fue fusilado junto a sus hermanos. Y ahí, pese a esto, a que los fusilaron, la mañana siguiente un campesino encontró los cuerpos de los 3 hermanos, pero se dio cuenta que Juan R. Escudero seguía con vida. Ahora sí. Más mira que un gato, caray, ¿no? No, pues es que dicen, por ejemplo, ahí viene el archivo de que a Felipe le dieron de 22 años, 14 impactos. No más, no fueron ni 15. A Francisco de 30 años, 7 impactos. O sea, a Juan R. le dieron 7, más el tiro de gracia otra vez. ¿Pero qué pasó en ese tiro de gracia, Neira? Me parece que no dio completamente. Este vato tiene suerte. Oye, ¿qué onda con nuestros militares? O el vato tenía mucha suerte, o los militares les faltaba entrenamiento, ¿sí? O no sé qué show, producción. ¿Ibas a comentar algo? Sí, es que me imaginé al tipo con dos con 2 pozos aquí, ¿no? Para el segundo, pero quizás le dieron en el mismo pozo y también se dio. No, el segundo fue en la nariz. No le atinaron. O sea, el brother dijo, no, ya no me voy acá. Sí. Pero de todos modos resbaló el tiro. Resbaló, o sea,
qué suerte tienes que tener para esto. Y bueno, resbaló, lo encontró un campesino al otro día, ahí estaba convaleciente. Leovigildo Ávila, gracias Román. Y se corrió el rumor en los Acapulcos que Vale, que no nos gusta el chisme. que Juan R. Escudero seguía con vida. Imagínate cómo se pusieron los comerciantes, dijeron otra vez. Sí. Pero la gente también quería saber qué pasaba. O sea, la gente, pues de alguna manera se había hecho una unión tan grande en Guerrero y en el puerto que fue a ver. Creo que tú tienes los horarios más o menos de cuándo llegó el primer grupo de gente. No tengo los horarios. Ah, bueno, perdón, pero fue más o menos que empezaron a llegar por grupos a ver qué pasaba y se escuchaba que entre balbuceos Juan R. Escudero decía: sigan adelante, que nuestra muerte no haya sido en vano. Es que está muy cañón porque todavía, bueno, ahí se cuenta que cuando lo encontraron vivo, o sea, él dijo, llévenme a donde están las autoridades de aquí de la venta para decir quién fue, quién me mató y todo. O sea, todavía estaba un poco consciente, pero la gente pues tenía miedo y pues no, ahí quédate, o sea, no, lo fueron a recoger, pues ya sus amigos, y aquí les vamos a leer la parte del final. Dice: Juan estaba vivo cuando a media tarde llegaron los primeros grupos. Poco a poco una multitud se reunió ante los cuerpos de Francisco, Felipe y Juan. Este decía según los hombres y mujeres que tenía más cerca y escuchaban sus extraños y rotos balbuceos: sigan adelante, que nuestra muerte no haya sido en vano. La multitud esperaba el segundo milagro, que por cierto le volvieron a decir al doctor que lo salvó la primera vez, que si lo volvía a salvar, ahora lo iban a matar a él. Entonces, pues obviamente ya no quiso ir. Pero ya no llegó. En un camión de redilas manejado por el señor Ponce, me encanta que están los nombres de todos, con cuño de Francisco, Juan fue cargado para ser conducido a Acapulco. El pueblo avanzó detrás del camión. A las 7 de la noche, 18 horas después de que le hubieran dado el segundo tiro de gracia en su vida, en el lugar llamado El Raicero, en el camino de Acapulco a Chilpancingo, por el que tanto había peleado Juan. ¿Cómo es la vida? Juan Ranulfo Escudero, de 33 años, murió en brazos de amigos y compañeros. Híjole, pues no sé, creo que es una historia pues bastante... Ah, por cierto, Paco Ignacio Taibo nos autografió. Este libro me lo regaló el papá de Neira. ¿Quién iba a pensar que lo íbamos a utilizar después? Bueno, sí, ya sabíamos, ¿verdad? Paco Ignacio Taibo nos lo firmó aquel día. Y pues versos, Ney. Creo que pues en lo que hacemos una pequeña reflexión, tuvimos la oportunidad de platicar con Paco Ignacio Taibo cuando vino aquí a lo de la Feria del Libro. Y pues nuestro invitado está... Oye, Paco, pues mira, estamos haciendo un podcast. Este capítulo va a ser sobre Juan R. Escudero y queremos ver si nos puedes platicar un poco de esto. Nos gustaría saber, por ejemplo, ¿quién es Juan R. Escudero para ti, para Paco Ignacio Taibo? Mira, es una de las figuras más importantes de la postrevolución. Cuando terminó la revolución, en la tercera etapa, la primera la maderista, la segunda la alianza contra el traidor y horrible la Llena de Jalisco, la tercera, cuando se confrontan villistas y zapatistas contra Carranza, termina el proceso revolucionario en 1920 y entonces quedan rezagos. La sociedad mexicana no está contenta con lo que se encuentra porque no se peleó tanto por tan poco. Hay una reforma agraria inacabada, una democracia bastante cucha, y van surgiendo ahora ya, ¿no?, a nivel nacional, movimientos nuevos, totalmente nuevos. Sí. Carrillo Puerto en Yucatán, sí. Primo Tapia en Michoacán, los veracruzanos de la Liga de Comunidades Agrarias. Y se produce un fenómeno único en México,
que es la emergencia de un personaje hasta esos momentos desconocido, que se llama Juan Ranulfo Escudero. Este personaje se vuelve simbólico, pero después de los 4 años de existencia, que son claves, 5 años quizá, se vuelve un desaparecido de la historia oficial. Sí. Ya no existe, ya no estás, porque no representa al nuevo régimen callista, representa lo otro, la revolución. Claro. Y Juan es un personaje a todas luces fascinante. Primero, es un personaje de novela, no es un personaje de historia. La historia le queda chica a Juan. Es un hombre vinculado familiarmente a la mafia gachupina que controlaba el puerto, que sin embargo rompe con ella, se vuelve organizador de trabajadores, forma un partido obrero y tiene una trayectoria notable. Sí. Lo meten al bote, se mete con una imprenta a la cárcel, edita un periódico, hasta que gana unas elecciones con un proyecto socialista. Si algo te sorprende de la trayectoria, y me voy seguido, ¿quieren que interrumpamos? No, vete. Va corrido. Sí, sí. Juan entonces tiene una trayectoria repleta de sorpresas. Desde el día en que le invitan unos ricos a uno de los muchos bailes que se dan de lujo en alguna de las ciudades, de las mansiones de los millonarios del puerto, y el desdichado se acerca y se encuentra que los pobres están a 50 metros, a 100 metros, oyendo la música, ¿sí? Y en lugar de ir al baile, vestidito con su traje de 3 piezas blanco y su botín cubano, se quita las botas y se pone a bailar danzón con los pobres. Ese es Juan. Y cuando gana el primer ayuntamiento, no les quiero contar la revolución que hace. Tenemos que entender además que el puerto es uno de los puertos más extraños del mundo. Es un puerto cerrado al interior por ausencia de carreteras y cerrado al mar por la ausencia de muelles. Entonces es un puerto de mentira, que no tiene calado para que desembarquen buques grandes, que no tiene... Bueno, y lo primero que hace es la organización de los trabajadores de mar y tierra. Sí. Estibadores, pescadores, y organiza lo que pasa frente a él, llamando a una transformación profunda. Piensen que el Palacio Municipal, que estaba aquí al lado, la primera medida como presidente municipal es abrir los patios para que entren las mujeres que tejen canastos. Y cuando le dicen, oiga, pero esto es el palacio, por eso es el palacio, aquí tiene que estar el pueblo. Y cuando le dicen, pero ¿quién te va a proteger? Pues ellas. Eso es Escudero, vean de qué tamaño. Estás hablando de unos momentos, 1922-23, donde el callismo está creando el nuevo poder de una nueva oligarquía de exgenerales convertidos muy pronto en terratenientes. Juan vive en la lucha por construir la carretera. La carretera es la salida. En la lucha contra los monopolios, porque el puerto era el pinche infierno, compañeros. Aquí, si llegaba por tierra un cargamento de mulas con alambre de púas, los dueños de los grandes comercios gachupines, las famosas 3 casas, bajaban el precio del alambre de púas esa semana y quebraban al transportista que lo había traído. Era el monopolio. Aquí en las escuelas se cantaba el himno español, hombre, el himno monárquico español, ¿sí? Y así podemos seguir para darle cuenta de la profundidad del buen gobierno de Escudero socialista en esos años. Un primer atentado, tratan de matarlo, un segundo, y lo dejan cucho, hemipléjico, tiene que tener una operación cerebral. Pues se avienta una nueva campaña electoral de la manera más sorprendente del mundo. Se la avienta en silla de ruedas, con una costeña, Anita Bello, que traía una 45 en la falda, protegiéndolo, y con chavitos que decían, subiéndose a un arriate de madera, decían, el maestro dice, y el maestro asentía porque no podía hablar, estaba hemipléjico, y entonces el maestro dice que la liberación, y ahí va el rollo, y Escudero asentía o le decía, ven, el chavito se acercaba, Escudero a media palabra hablaba, y gana las elecciones por segunda vez, y viene el complot, aprovechando la revolución de la Huertista, para matarlo. A Escudero lo mataron 3 veces. El primer atentado, tiro a la cabeza de remate. El segundo atentado, tiro a la cabeza, y no muere. Y se queda en las afueras de esta ciudad donde el pueblo acude a verlo morir. Y ya en la tercera vez muere señalando por dónde quiere que vaya la carretera, él y sus 2 hermanos. Estás hablando de un héroe popular, además con una vida riquísima, llena de extraños ejemplos, de actitudes.
que lo hacen diferente, lo hacen un héroe del pueblo. ¿Cómo demonios no vas a querer a Escudero y no vas a ser orgullosamente escuderista? Yo lo soy. Y uno de mis amores por Acapulco, pues es mi amor por Escudero. Paco, yo le platicaba al equipo de Podcosteño que tuve la oportunidad de ir a una de las brigadas para leer en libertad del estreno del Patria 2 y te hice un comentario de tu libro, del 1, y te dije que yo era de Acapulco y tú me dijiste, como buen acapulqueño, tienes que investigar a Juan R. Escudero. Entonces nos dimos a la tarea nosotros de investigar y es por eso que te buscamos el día de hoy para que nos respondieras algunas. ¿Mi libro? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¡Vamos la batalla! Ahí lo tenemos. Te queríamos preguntar, ¿de qué manera crees que influyeron algunas acciones o iniciativas que Juan R. Escudero para el Acapulco actual? Yo creo que no influyeron. Yo creo que el escuderismo fue ahogado por la victoria de las mafias gachupinas, sigue la experiencia de los Vidales. Es cierto que si enraiza en algún lado, enraizará años después en todo el movimiento insurgente guerrerense de la década de los 50, en la CNR, pero ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Y lo terrible es que no se ha recuperado plenamente por generaciones como la de ustedes. Eso íbamos a comentar. Creemos que no existe para nosotros, para la juventud, que está infravalorado. ¿Por qué consideras tú que es esto? ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? ¿Lo ves de otra manera? Por eso me dediqué durante 2 años a encontrar pequeños rasgos para poder escribir la biografía. Me parece que una de las cosas que voy a hacer es, regresando a México, le voy a pedir a la brigada que reimprima el libro. Le regalé los derechos a la brigada para leer en libertad, que lo reimprima y que en la próxima feria del libro de Acapulco se regale 1 millón de ellos, ¿no? Súper. Oye, Paco, ya hablabas ahorita de los gachupines, o sea, sabemos, pues, gracias a tu libro, pues, la influencia que tuvieron en ese momento, cuál era el poder que ejercían. ¿Crees o cómo ves, cómo sería el Acapulco de hoy, digamos, o en ese momento, si no hubiera existido esa... ¿El escuderero? No, si no hubiera existido esta influencia, este poder de los gachupines. Lo que pasa es que los gachupines los fueron perdiendo conforme el país se fue industrializando y desarrollando. Sí. Pero el Acapulco que conocemos tiene un mal padre, más feo que los gachupines. Tiene a Miguel Alemán. Miguel Alemán es el que creó algunas filosofías que han dominado este país durante años. El uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, es alemanismo puro. Es el aprovechar el aparato del Estado para hacer negocio. Es el que diseña el Acapulco turístico no popular. Y esa impronta, esa marca, ha permanecido hasta nuestros días, porque es muy difícil combatir un hecho como un paraíso turístico que ofrece empleo de baja calidad a los costeños, al fin y al cabo. ¿Sí? Mucho empleo, de muy baja calidad, pero empleo en momentos en que este país, en todo Guerrero, no hay industrialización. Paco, ¿sí? ¿Cómo sería Juan R. Escudero si viviera en nuestro tiempo? Con nosotros anduviera, compadre. No tengo ninguna duda, fíjate. Perfecto. No, increíble lo que comentas. Y si pudieras describirlo en 2 palabras a Juan R. Escudero, ¿qué palabras usarías? Chinga, es mi héroe favorito. Yo cuando sea grande quiero ser como Juan. Paco, aparte de tu libro, ¿dónde podemos ir los acapulqueños a buscar información? En ningún lado, porque pasaron cosas horribles cuando yo publiqué mi libro. Por ejemplo, en la biblioteca, en el archivo público de Acapulco se perdieron los expedientes. La vez que yo los vi estaba en un cuarto donde la lluvia los había mojado y derrumbado. Luego, la colección fotográfica de regeneración que entregó Renato Ravelo a la Universidad de Guerrero se perdió. Y solo queda un pedazo de esa colección en la Biblioteca Nacional. Entonces queda muy poco material. En el Archivo General de la Nación hay 3 expedientes intrascendentes. Lamento ser la fuente más confiable, pero hice la investigación con lo poco que había y después de eso hay menos. Oye, y la verdad es que nosotros estamos encantados porque eso es lo que tenemos y parte de lo que queremos aportar también a los acapulqueños, decir, bueno, aquí hay una fuerte información, conozcan quién estuvo, cómo estuvo, qué se hizo, pues, qué pasó. Más puestos que un sombrero. Los nombro distribuidores oficiales de mi libro. Claro. Saquen lo que hablen con la brigada y que cuando la brigada lo reimprima les dé un 500 para distribuir. Con mucho gusto.
Los dejo porque tengo que trabajar. Pues bueno, Ney, estuvo muy padre todo esto que nos dijo Paco. Pudimos responder algunas dudas que teníamos. Sí. Y pues, no sé, alguna reflexión final que quieras decir de esta gran historia. Primero retomar el punto de que Juan R. Escudero es parte de la historia de Acapulco, historia que no conocemos. Lo mencionábamos mucho, ¿no? Platicamos antes de este capítulo cuando pensábamos en hacerlo y lo planeábamos. Yo decía en un inicio que Juan R. Escudero era un personaje infravalorado en el puerto, pero platicando llegamos a la conclusión de que no era infravalorado, era completamente olvidado. Es un personaje olvidado. Juan R. Escudero no existe en Acapulco, no está su placa hoy que estamos grabando en este momento, no está la placa de Juan R. Escudero. Conocemos la calle, conocemos la estación del Acabús, conocemos la colonia, pero no sabemos quién es, o no sabíamos. Esperamos que este capítulo les ayude a conocer un poco, que es parte incluso más que el personaje, que ya vieron que es tal cual, un personaje. Más que eso, es parte de entender la situación que se vivía en ese entonces y ves incluso qué similitudes hay con el presente. Para mí este capítulo de Juan R. Escudero empezó hace, yo creo que más de 5 años, entre que pues poco a poco fui investigando y comentándoles a ustedes, tenemos que hablar de Juan R. Escudero. Por ahí también está la estatua, cerca de la Crom, Playa Tlacopanocha. Ajá. Hay una estatua de Juan R. Escudero que pueden ir a ver, donde sale ahí señalando. Oye, y sus restos están en la rotonda de los hombres ilustres, sí, ¿no? Sus ahí restos, por la Tlacopanocha. Igual sus restos están cerca de Playa Tlacopanocha, en la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres de Acapulco. ¿Ya lo renombraron? Yo creo que sí, ajá. Solamente me da curiosidad que creo que los nombres de las personas no están ahí ya muy claros. Entonces, híjole, no sé, son cosillas que de repente me sacan de onda. Y pues bueno, aquí estamos viendo la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres. Cuando puedan, dense una vuelta, y cuando estén por ahí, recuerden que ahí descansan los restos de Juan R. Escudero. Y pues retomando el punto, creo que es algo que nos hace reflexionar, nos hace pensar de las historias olvidadas de Acapulco, ¿no? Uh-huh. Me da mucho gusto, Neira, producción, seguridad. Les agradezco que llegamos a este día. Se cumplió uno de los objetivos de Podcosteño, que era contar esta historia. Ay, sí. Me da mucho gusto. Estoy muy feliz de que por fin lo pudimos lograr, estar aquí. Creo que sería importante también que los acapulqueños tengan el libro de las 2 muertes de Juan R. Escudero. Por ahí Paco mencionó que nos va a ser distribuidores del libro. Eso sería genial para nosotros, sería increíble. Paco, te buscaremos para esto. Próximamente nos vamos a poner en contacto con la brigada para leer en libertad. Y pues bueno, creo que es un ejemplo de lo que es, para mí, Juan R. Escudero es un ejemplo de lo que es un ideal, si estás dispuesto a morir por él. Y creo que cerraremos de la mejor manera con ese mensaje que está en la placa que se encuentra cerca de Playa Tlacopanocha, uh-huh, que dice más o menos así. Podrán matar al hombre, pero a los defensores de la idea nunca. Juan Ranulfo Escudero Reguera, pensamiento y acción, doctrina y lucha, apóstol y mártir. Empuñó intrépido la bandera de la revolución social en Guerrero. La hizo posible dándole vida y fuerza al movimiento obrero y campesino, y murió como héroe al lado de sus hermanos Francisco y Felipe. Sus anhelos y sacrificios por lograr la justicia de la ley y de los hombres habrían de tener vigencia porque estaban inspirados en la más sublime de las conquistas humanas, la del derecho. Sus ideales se encarnan en los principios de la Revolución Mexicana, que proclamó los derechos fundamentales del hombre. Cuando se lucha por una causa justa y se tiene éxito, morir por lograrlo es no morir. Tú, que siempre luchaste por nobles ideales,
ante nosotros te has hecho inmortal. Mayo 27 de 1890, diciembre 21 de 1923. Wow, pues bueno, esto fue la historia de un acapulqueño al que mataron 2 veces. Yo soy Román, ella es Neira, y junto a ustedes somos Podcosteño. ¡Adiós! ¡Adiós, Paco! ¡Nos vemos! Sigan nuestras redes sociales. Ah, sí, cierto, síganos. Siento que esto ya quedó muy largo. Nos vemos. Pues muchas gracias.